El último libro que publicó Charles Darwin no fue sobre la evolución de las especies ni sobre el origen del ser humano. Fue un libro sobre gusanos. Se llamó La formación del mantillo vegetal por la acción de las lombrices, con observaciones sobre sus hábitos. Lo publicó en 1881 cuando tenía 72 años, y en él resumía 40 años de observaciones sobre un animal que la mayoría de sus contemporáneos consideraban poco más que una plaga de jardín. Ese libro cambió para siempre la forma en que la ciencia entiende el suelo que pisamos. Y el animal que lo protagonizaba sigue siendo uno de los más subestimados de toda la biología. En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de insectos que sobreviven al espacio, de arácnidos que producen el material más resistente de la naturaleza, de polillas que pescan con feromonas falsas. Hoy toca un animal que no tiene ojos, no tiene pulmones, no tiene esqueleto, no tiene antenas, y que sin embargo tiene 5 corazones, puede invertir el flujo de la sangre en su cuerpo a voluntad, y pertenece a un grupo que incluye al animal posiblemente más largo que existe sobre la Tierra. El gusano. En todas sus versiones. Empecemos por la que más gente conoce, la lombriz de tierra. Lumbricus terrestris, la lombriz común, pertenece al filo Annelida, el grupo de los gusanos anillados. Su cuerpo está dividido en segmentos, entre 100 y 120 en la especie más estudiada, cada uno separado del siguiente por una pared interna llamada septo. Cada segmento contiene su propio conjunto de músculos, su propio nodo de sistema nervioso, sus propios nefridios para eliminar residuos, y sus propias sedas, unas cerdas microscópicas de quitina que le permiten anclarse al suelo mientras se mueve. Para desplazarse, la lombriz contrae y relaja grupos de segmentos en secuencia, usando el líquido celoémico que llena la cavidad de su cuerpo como un esqueleto hidrostático. Cuando los músculos longitudinales se contraen, el cuerpo se acorta y engrosa. Cuando los músculos circulares se contraen, se alarga y adelgaza. La misma mecánica que usa el pulpo en sus tentáculos, adaptada a un cuerpo tubular sin ningún hueso. No tiene ojos. Pero tiene fotorreceptores distribuidos por toda la piel, especialmente concentrados en los extremos del cuerpo. La lombriz detecta la luz y la evita de forma activa. No forma imagen alguna del entorno, pero sabe si está expuesta y cuál es la dirección del peligro. Tampoco tiene nariz ni antenas, pero tiene quimiorreceptores en la piel que le permiten detectar sustancias disueltas en el suelo, incluyendo los nutrientes de la materia orgánica que la rodea. Y tiene mecanorreceptores que detectan vibraciones en el suelo, lo que le permite reaccionar antes tanto a las pisadas de un depredador como al sonido de la lluvia. Cuando llueve con fuerza, las lombrices suben a la superficie. La teoría tradicional era que el agua inundaba sus galerías y las obligaba a salir. Pero experimentos con vibraciones artificiales que imitan el sonido de la lluvia muestran que las lombrices suben también en respuesta a esas vibraciones, lo que sugiere que al menos en parte es una respuesta activa que puede tener que ver con aprovechar la humedad superficial para desplazarse largas distancias sin el riesgo de desecarse. Y tiene 5 corazones. Técnicamente se llaman arcos aórticos, y son 5 pares de vasos musculados que rodean el esófago y bombean la sangre entre el vaso dorsal y el ventral. No son corazones con cámaras como el nuestro, pero cumplen la misma función, propulsar la circulación. Y la lombriz puede invertir la dirección del flujo sanguíneo en caso de necesidad, una capacidad que no tiene ningún vertebrado conocido. El sistema nervioso de la lombriz es también notable en su arquitectura. Hay un par de ganglios en la cabeza que hacen las veces de cerebro, conectados a una cadena nerviosa ventral que recorre todo el cuerpo con un nodo por segmento. Cada nodo puede controlar el comportamiento básico de su segmento de forma relativamente autónoma. Eso explica por qué una lombriz cortada en 2 puede sobrevivir parcialmente. Los segmentos que contienen el cerebro y los órganos vitales pueden regenerar algunos de los segmentos perdidos en el extremo de la cola, aunque la mitad de la cola raramente sobrevive sin la mitad de la cabeza. Esta capacidad de regeneración parcial no es universal en todas las especies, pero está documentada en varias lombrices comunes. Si este tipo de detalle, donde el animal más humilde del jardín resulta tener una fisiología que supera con creces lo que la mayoría esperaría, es lo que buscas cada semana, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de que sigamos encontrando estas historias.
Y ahora el papel de la lombriz en el suelo, que es donde Darwin hizo sus contribuciones más importantes. En una sola hectárea de pradera o tierra agrícola fértil puede haber entre 1 y 2 millones de lombrices. Eso no es una estimación poética. Es un número que Darwin ayudó a establecer con metodología sistemática y que estudios posteriores han confirmado y refinado. Esos millones de individuos mueven tierra. Tragan partículas de suelo, extraen de ellas la materia orgánica que pueden digerir, y lo que no digieren lo excretan de vuelta como deyecciones que son notablemente más ricas en nutrientes asimilables que el suelo original. Las deyecciones de lombriz tienen concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio entre 5 y 10 veces mayores que el suelo que las rodea. No son un desecho. Son fertilizante de alta calidad producido de forma continua y distribuido por toda la columna de suelo. Las galerías que excavan y a través de las cuales se desplazan tienen un efecto directo sobre la estructura física del suelo. Aumentan la porosidad, facilitan la entrada del agua de lluvia en profundidad en lugar de que discurra por la superficie, y permiten que el aire penetre y llegue hasta las raíces. Y el papel ecológico de la lombriz no terminó en el jardín de Darwin. Hoy existe toda una industria construida sobre esa misma biología. El vermicompostaje, o compostaje con lombrices, usa especialmente a la lombriz roja californiana, Eisenia fétida, para transformar residuos orgánicos domésticos y agrícolas en humus de lombriz, uno de los fertilizantes más completos que existen. Las empresas que producen vermicompost venden un producto que tiene concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio entre 5 y 10 veces mayores que el compost convencional, además de enzimas, hormonas vegetales y microorganismos beneficiosos que ningún fertilizante sintético puede replicar. Una lombriz puede procesar su propio peso en residuos orgánicos cada día. Una caja de vermicompostaje activa es, en términos de eficiencia de reciclaje de materia orgánica, probablemente la herramienta de gestión de residuos domésticos más eficaz que existe. Darwin documentó en su propio jardín que en 30 años sus lombrices habían enterrado completamente una capa de cal y piedras que él mismo había esparcido sobre la superficie. Sin pala, sin tractor, sin intervención humana de ningún tipo. Y aquí hay una paradoja ecológica que resulta importante mencionar. Lo que es un beneficio en suelos agrícolas puede ser un problema en otros ecosistemas. Los bosques de América del Norte no tenían lombrices de tierra europeas antes de la colonización. Las especies nativas habían desaparecido en gran parte durante las glaciaciones, y los bosques boreales y templados del norte del continente evolucionaron durante miles de años sin ellas. Cuando los europeos llegaron con tierra contaminada en los balastos de los barcos y con plantas importadas que traían lombrices en las raíces, introdujeron especies que el ecosistema forestal no estaba preparado para recibir. Las lombrices europeas procesan la hojarasca del suelo tan rápido que eliminan la capa de materia orgánica que muchos hongos, plantas del sotobosque y pequeños vertebrados necesitan para sobrevivir. Lo que es un aliado del jardín puede ser un invasor en el bosque. La misma especie, el mismo comportamiento, consecuencias opuestas según el contexto. Cuéntame en los comentarios si ya sabías que Darwin dedicó 40 años de su vida al estudio de las lombrices, porque es uno de esos hechos sobre este científico que muy poca gente conoce. Charles Darwin fue más allá del papel ecológico. En sus observaciones sobre lombrices tapando las entradas de sus galerías con hojas, descubrió algo que le incomodó un poco describir públicamente. Que las lombrices no tapan sus galerías al azar. Cuando les ofrecía hojas de diferentes formas, las lombrices las tiraban hacia el interior de la galería preferentemente por el extremo más estrecho, lo que requería menos esfuerzo para meterlas dentro. Darwin sugirió que ese comportamiento mostraba algo que se acercaba al juicio, a una forma rudimentaria de resolución de problemas. Era 1881, y hablar de inteligencia en un gusano era casi tan polémico como hablar de selección natural en los humanos. Y ahora la reproducción, porque aquí también hay algo que la mayoría de la gente no sabe. La lombriz es hermafrodita. Tiene órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo. Pero no puede autofecundarse. Necesita aparearse con otra lombriz.
Cuando dos lombrices se encuentran listas para reproducirse, sus clitelos, esa banda más gruesa y pálida que se ve en la parte anterior del cuerpo, se vuelven visibles y activos. Las dos lombrices se alinean ventralmente en direcciones opuestas y cada una transfiere esperma a la otra a través de surcos especiales que recorren la superficie del cuerpo. Y aquí viene el proceso que, cuando lo lees por primera vez, resulta difícil de imaginar visualmente. Después del apareamiento, el clitelo de cada lombriz segrega una mucosidad espesa que forma una especie de manga alrededor de los segmentos que lo contienen. Esa manga empieza a deslizarse lentamente hacia adelante, desde el clitelo hacia el extremo de la cabeza. A medida que viaja por el cuerpo, recoge los óvulos de la lombriz en los segmentos donde están los ovarios, y luego recoge el esperma almacenado del apareamiento anterior. Cuando la manga llega al extremo anterior y se suelta de la cabeza de la lombriz, queda sellada en ambos extremos por la mucosidad endurecida, convirtiéndose en un capullo huevo de color amarillo verdoso, del tamaño de una semilla de arroz, que contiene los embriones fertilizados. La lombriz literalmente fabrica y lanza hacia afuera una incubadora en miniatura. Comparte este video con alguien que piense que los gusanos son los animales más simples y menos interesantes que existen, porque lo que acaban de leer es apenas la mitad de la historia. Porque el gusano no es solo la lombriz de tierra. El filo Annelida tiene unas 22.000 especies descritas, y algunas de ellas viven en condiciones que hacen que el jardín parezca un entorno de lujo. El gusano de Pompeya, Albinella pompejana, fue descubierto en 1980 por los biólogos marinos franceses Daniel Desbruyères y Lucien Laubier, explorando las chimeneas hidrotermales del Pacífico Oriental, cerca de las Islas Galápagos. Este gusano vive dentro de tubos de papel pegados directamente a las paredes de esas chimeneas, donde el agua que sale del interior de la corteza terrestre puede superar los 100 grados centígrados. La cola del gusano puede estar a temperaturas de 50 a 80 grados. La cabeza, asomando por la boca del tubo hacia el agua más fría, está a unos 22 grados. Eso supone un gradiente de temperatura de más de 50 grados en los pocos centímetros de longitud de su cuerpo. Es el animal multicelular más termotolerante que se conoce en la Tierra. Y su secreto está en la espalda. La espalda del gusano de Pompeya está cubierta de bacterias filamentosas que forman una capa parecida a un abrigo de lana. Esas bacterias son simbiontes. El gusano las cultiva activamente en glándulas mucosas de su dorso, y parece que son parte fundamental de su capacidad para tolerar el calor. La hipótesis más aceptada es que esas bacterias actúan como un sistema de aislamiento activo, metabolizando compuestos tóxicos del agua hidrotermal antes de que lleguen a los tejidos del gusano. A su vez, el gusano se alimenta parcialmente de esas bacterias. Es una relación de intercambio mutuo en uno de los entornos más hostiles para la vida animal que existe sobre el planeta. Y si el gusano de Pompeya es el animal multicelular más termotolerante conocido, otro gusano de las chimeneas hidrotermales tiene una biología todavía más radical. Rhytia pachyptila, el gusano tubulícola de los respiraderos hidrotermales del Pacífico, puede medir hasta 2 metros de largo. Vive dentro de un tubo blanco rígido anclado al fondo marino. Y no tiene boca. No tiene estómago. No tiene intestino de ningún tipo. Su aparato digestivo ha desaparecido por completo en el curso de la evolución. En su lugar, tiene un órgano llamado trofosoma, que ocupa la mayor parte de su tronco y está lleno de bacterias quimiosintéticas simbióticas. Esas bacterias producen energía química a partir del sulfuro de hidrógeno que fluye desde la chimenea hidrotermal, y con esa energía fabrican los compuestos orgánicos que nutren al gusano. El gusano capta el sulfuro, el dióxido de carbono y el oxígeno del agua que lo rodea con su penacho de branquias, de color rojo intenso por la alta concentración de hemoglobina, y los transporta directamente al trofosoma. El animal no come. Cultiva bacterias que comen por él. Y crece a una velocidad que no tiene comparación entre los animales marinos sin esqueleto, puede añadir hasta 85 centímetros de longitud en un solo año, en el entorno más inhóspito que existe en el fondo del océano. Los nemertinos, llamados también gusanos cinta, son otro filo de gusanos completamente distintos a los anélidos. Viven principalmente en el mar, bajo piedras y en grietas de arrecifes.
Son depredadores activos que cazan con una probóscide extensible y pegajosa. Y la especie Linnaeus longissimus tiene el honor de ser posiblemente el animal más largo del mundo. Un espécimen encontrado en las costas de Escocia en 1864 midió 54 metros. No 5.4, no 5,4 kilogramos. 54 metros de longitud. Un gusano cinta. La dificultad de medir estos animales, que son extremadamente elásticos y que se contraen considerablemente cuando se los saca del agua, hace que el dato sea difícil de verificar con total precisión. Pero las estimaciones de longitudes de 30 metros o más en esta especie están bien documentadas en la literatura científica. El animal más largo del planeta podría ser un gusano marino que nadie conoce. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos encontrando este tipo de historia, donde el animal más ignorado resulta ser el más sorprendente. Y antes de cerrar, hay un gusano que protagonizó una de las historias médicas más extraordinarias de las últimas décadas. El gusano de Guinea, Dracunculus medinensis, es un nematodo parásito que durante siglos fue una de las enfermedades parasitarias más debilitantes del mundo. La hembra, que puede medir hasta 1 metro de largo, vive dentro del cuerpo humano, principalmente en los tejidos debajo de la piel de las piernas. Cuando está lista para liberar sus larvas, migra hasta la superficie de la piel, produce una ampolla que eventualmente se rompe y comienza a asomar lentamente hacia afuera. La extracción tradicional, que era también la única forma de tratar la infección, consistía en enrollar el gusano lentamente, 1 centímetro al día, en un pequeño palo, durante semanas, sin romperlo, porque un gusano roto dentro del tejido causaba infecciones graves. Esa imagen, la de un gusano siendo extraído enrollándolo en un palo, está posiblemente en el origen del símbolo de la medicina, el bastón de Esculapio con la serpiente enrollada. En 1986, existían entre 3 y 3,5 millones de casos de enfermedad del gusano de Guinea en 21 países, principalmente en África subsahariana. El Carter Center, la organización de salud pública creada por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, lanzó junto con la OMS y UNICEF una campaña de erradicación basada no en vacunas ni en medicamentos, porque no existe ninguno eficaz contra este parásito, sino en la filtración del agua de bebida con filtros de tela y de paja, y en la educación sanitaria para que la gente no entrara en las fuentes de agua cuando tenía una ampolla activa. Sin ningún fármaco, sin ninguna vacuna, solo con cambios de comportamiento y con un filtro de tela barato. 40 años después, en 2022, se registraron solo 13 casos confirmados en el mundo entero. Un parásito que afectaba a millones de personas está a punto de convertirse en el segundo patógeno humano erradicado en la historia, después de la viruela, gracias a una de las campañas de salud pública más metódicas y menos costosas que se han llevado a cabo jamás. Volvamos a donde empezamos. El último libro de Darwin era sobre gusanos porque, después de 40 años estudiándolos, Darwin había llegado a la conclusión de que sin lombrices no habría suelo fértil, y sin suelo fértil no habría agricultura, y sin agricultura no habría civilización humana tal como la conocemos. Un animal sin ojos, sin pulmones, sin esqueleto, que tiene 5 corazones, que produce el mejor fertilizante que existe con su propio cuerpo, que puede invertir el flujo de su sangre, que tapa sus galerías eligiendo el extremo más estrecho de la hoja para meterla más fácil, y que pertenece a un filo que incluye al animal posiblemente más largo del planeta y al ser vivo más termotolerante que se conoce. La próxima vez que veas una lombriz en el suelo del jardín o que la lleves al extremo de un anzuelo sin pensarlo 2 veces, ya sabes lo que hay ahí. Un animal que Darwin tardó 40 años en comprender del todo. Y que todavía no está del todo comprendido. ¿Cuál de los datos de este episodio te sorprendió más? Los 5 corazones, el cocón que se desliza, el gusano de Pompeya a 80 grados, el gusano cinta de 54 metros, o la casi erradicación del gusano de Guinea. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que considere que el gusano es el animal menos interesante que existe, porque ese alguien tiene una conversación pendiente con Darwin. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia dentro de los animales que más ignoramos.
El gusano lleva excavando el suelo de este planeta desde mucho antes de que existiera ningún otro animal lo suficientemente complicado como para apreciarlo. Y lo seguirá haciendo cuando nosotros ya no estemos.